La música siempre ha sido un refugio, una voz que une a las comunidades y que da identidad a generaciones enteras. Pero en México, también puede convertirse en escenario de traiciones impensables. Así ocurrió con el Grupo Fugitivo, una de las bandas más queridas de la música regional, que pasó de llenar escenarios a convertirse en víctima del crimen organizado. Durante meses, su desaparición estuvo rodeada de misterio, hasta que una investigación reveló una verdad que nadie esperaba: habían sido entregados por alguien cercano, un cantante que formaba parte de su mismo entorno artístico. La traición, movida por dinero, dejó al descubierto cómo el crimen organizado se infiltra incluso en los espacios de la cultura y la música popular. Fue Omar García Harfuch quien expuso públicamente los hechos, demostrando con pruebas que detrás de la caída de los fugitivos estaba la mano de alguien que eligió el dinero sobre la lealtad, la ambición sobre la amistad y la codicia sobre la vida misma. Quédate hasta el final, porque aquí conocerás cómo se destapó esta red de traiciones, qué papel jugó el cantante que vendió a los fugitivos y cuáles fueron las repercusiones sociales, políticas y culturales de un caso que marcó un antes y un después en la relación entre la música y el crimen organizado. Y antes de comenzar, recuerda, tu apoyo es vital para que estas historias sigan saliendo a la luz. Dale like a este video y suscríbete al canal. El Grupo Fugitivo no era una banda más en el mundo de la música regional mexicana. Sus canciones, cargadas de historias cotidianas, amores imposibles y denuncias veladas contra la violencia, conectaron con miles de jóvenes y familias en comunidades donde la música es mucho más que entretenimiento, es memoria, identidad y resistencia. Nacidos en un barrio popular del norte del país, los fugitivos comenzaron tocando en fiestas familiares y plazas públicas. Su estilo fresco y auténtico los distinguió desde el inicio, alejándose de los excesos comerciales para mantener un sonido cercano a la gente. Poco a poco, su nombre empezó a sonar en palenques y ferias regionales, hasta que finalmente dieron el salto a escenarios más grandes. Lo que hizo únicos a los fugitivos fue su capacidad para retratar la realidad de las comunidades más golpeadas por la violencia. A través de su música, narraban la dureza de la vida en los barrios, pero también la esperanza de quienes, a pesar de todo, encontraban en la música un motivo para seguir adelante. Sus canciones se convirtieron en himnos populares, coreados por multitudes que encontraban en sus letras un espejo de sus propias vidas. Con el tiempo, el grupo no solo ganó fama, sino que también empezó a incomodar. Su creciente influencia cultural y su capacidad de convocatoria llamaron la atención de grupos criminales que no veían con buenos ojos su independencia y su negativa a someterse a intereses externos. Los fugitivos no cantaban narcocorridos ni rendían tributo al poder criminal, su música hablaba de la gente común, de la vida diaria. Ese detalle, aparentemente inofensivo, se convirtió en un acto de resistencia en regiones donde el crimen organizado busca controlar incluso la narrativa cultural. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas veladas. Primero, a través de rumores en el ambiente artístico, luego, con presiones más directas para modificar sus letras y aceptar patrocinios provenientes del narco. Los fugitivos se negaron, aferrándose a su independencia. Esa decisión marcó su destino: convertirse en objetivo de una maquinaria criminal que no tolera la disidencia ni la libertad. El grupo que había nacido para dar voz a los olvidados pasó, de pronto, a ser perseguido por quienes querían silenciarlos. El precio de su autenticidad sería altísimo, y la traición que estaban a punto de sufrir vendría de alguien en quien jamás pensaron desconfiar, un cantante cercano a su círculo, que los entregaría por dinero. En el mundo de la música regional, los caminos de artistas suelen cruzarse una y otra vez en escenarios, festivales y colaboraciones improvisadas. Así fue como apareció en la vida de los fugitivos un cantante en ascenso llamado Carlos, alguien que al principio parecía un colega más, un compañero de la escena musical que buscaba abrirse paso en un ambiente competitivo. Carlos coincidió con los fugitivos en varios eventos locales. Con un estilo parecido y un discurso que aparentaba humildad, rápidamente se ganó su simpatía. Se presentaba como alguien que admiraba su trayectoria y que quería aprender de ellos. El grupo, fiel a su espíritu solidario, lo recibió con los brazos abiertos. Le dieron espacio en conciertos, lo invitaron a convivencias y lo integraron poco a poco en su círculo más cercano. Con el tiempo, Carlos se convirtió en una figura habitual en los camerinos, en los ensayos y hasta en los viajes. No era raro verlo convivir con familiares y amigos de los músicos, lo que mostraba el nivel de confianza que había logrado generar. Mientras tanto, él observaba,
escuchaba y recopilaba información, las rutinas de los integrantes, sus lugares de residencia, los caminos que solían recorrer después de los conciertos. Lo que parecía simple cercanía artística en realidad era la construcción de un mapa detallado sobre la vida privada del grupo. Algunos allegados a los fugitivos notaron actitudes extrañas en Carlos, preguntas insistentes sobre itinerarios, interés excesivo en detalles de seguridad y una disposición inusual para acompañarlos en momentos clave. Sin embargo, la fama de cordialidad del grupo y su confianza en la gente que los rodeaba hicieron que esas señales fueran ignoradas. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa aparente camaradería, se ocultaba la ambición de alguien dispuesto a vender a quienes lo habían apoyado. La investigación posterior revelaría que, mientras Carlos compartía escenario con los fugitivos, también sostenía reuniones secretas con integrantes de un cártel local. Su papel era claro: convertirse en informante, entregar datos de los músicos y facilitar su ubicación a cambio de dinero. El crimen organizado había encontrado en él la herramienta perfecta, alguien con acceso directo al grupo, con credibilidad dentro de su entorno y con la codicia suficiente para traicionar la confianza que había recibido. Así, Carlos pasó de ser un músico en ascenso a convertirse en pieza clave de una conspiración. La amistad que aparentaba fue, en realidad, la máscara que usó para entregar a los fugitivos a sus verdugos. Una traición que, con el tiempo, sería expuesta por Omar García Harfuch ante la opinión pública. Lo que en apariencia era amistad y camaradería pronto se transformó en la base de una de las traiciones más dolorosas para el mundo musical. Mientras se presentaba como aliado y aprendiz de los fugitivos, Carlos ya mantenía contacto directo con operadores del crimen organizado. Según la investigación, los acercamientos comenzaron en reuniones clandestinas en bares y casas de seguridad. Carlos ofrecía algo que los cárteles valoraban enormemente: información privilegiada sobre los movimientos de los fugitivos. Al inicio, los datos parecían inofensivos: horarios de conciertos, rutas de viaje, lugares de hospedaje. Pero pronto escaló a detalles mucho más delicados: nombres de familiares, números de teléfono y patrones de seguridad en los traslados. Cada fragmento de información era pagado en efectivo. Los montos variaban, pero con el tiempo se convirtieron en una fuente estable de ingresos para Carlos. Lo que nunca había logrado con su música lo estaba consiguiendo con su deslealtad: dinero rápido y un ascenso en círculos criminales. Las transferencias eran imposibles de rastrear directamente, pero el estilo de vida del cantante cambió de manera abrupta: autos de lujo, propiedades nuevas y un nivel de gasto que no correspondía a sus ingresos como músico emergente. El verdadero golpe para descubrir su traición vino con las pruebas digitales. Durante el cateo a casas de seguridad vinculadas al cártel, los peritos encontraron teléfonos encriptados con mensajes y audios donde Carlos describía con precisión los itinerarios de los fugitivos. En varios audios, incluso utilizaba claves para referirse a los integrantes del grupo, lo que confirmaba que no era un colaborador ocasional, sino un informante sistemático al servicio de criminales. Con esa información, el cártel comenzó a planear la operación contra los fugitivos. La conspiración no se trataba solo de un ataque, sino de un castigo ejemplar, un mensaje de terror a cualquier artista que se negara a colaborar con los intereses del narco. Carlos, mientras tanto, seguía apareciendo en fotografías sonrientes al lado del grupo, compartiendo escenarios y entrevistas, ocultando bajo esa fachada la magnitud de la traición que ya estaba en marcha. Lo que Carlos no sabía es que cada mentira tiene un límite. Su doble vida dejó huellas que, con el tiempo, se acumularon como pruebas irrefutables. Y serían esas pruebas las que, finalmente, permitirían a Omar García Harfuch exponerlo ante el país entero. El crimen organizado no tardó en aprovechar la información que Carlos había proporcionado. Con cada dato entregado, el grupo criminal fue tejiendo una trampa mortal que se cerró sobre los fugitivos en cuestión de días. Después de un concierto multitudinario en el norte del país, los fugitivos se trasladaban en una camioneta hacia el hotel donde pasarían la noche. La ruta había sido cambiada a último momento, una medida de seguridad que solían aplicar para evitar ataques. Sin embargo, lo que el grupo no sabía era que Carlos ya había informado con exactitud qué caminos alternativos tomarían. La red de sicarios los esperaba en un tramo oscuro, donde la carretera se estrechaba y las opciones de escape eran mínimas. El convoy de los fugitivos fue interceptado por varios vehículos armados. Los atacantes descendieron disparando con armas largas, bloqueando cualquier posibilidad de resistencia.
Los músicos yacían atrapados en medio de una lluvia de balas, mientras los vecinos de la zona escuchaban el estruendo sin poder acercarse. En cuestión de minutos, la emboscada terminó con la vida de varios integrantes y dejó a la comunidad sumida en el miedo. Los atacantes huyeron con la misma precisión con la que habían planeado el crimen. La investigación posterior confirmó que los sicarios habían conocido la ruta exacta gracias a los informes de Carlos. Sus mensajes de texto, recuperados en dispositivos incautados, detallaban la hora estimada de salida, el número de vehículos y hasta la disposición de los guardias de seguridad. La traición fue tan precisa que los atacantes apenas necesitaron minutos para ejecutar el plan. La noticia corrió como pólvora. Los fugitivos, que hasta ese momento eran vistos como ídolos y símbolos de resistencia cultural, se convirtieron en mártires. En redes sociales, miles de usuarios compartieron sus canciones como homenaje, mientras el hashtag #Justicia para los fugitivos se volvía tendencia nacional. En las calles, seguidores y familiares organizaron vigilias con veladoras y música en vivo. Sus letras, que hablaban de dignidad y esperanza, fueron coreadas como himnos de dolor y resistencia. La emboscada no solo significó la pérdida de un grupo musical. Fue el reflejo de cómo el crimen organizado había logrado infiltrarse incluso en los espacios culturales, utilizando la traición de alguien cercano para destruir a quienes se negaban a someterse. El asesinato de los fugitivos se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando la codicia se impone sobre la lealtad, y de cómo la música, aun en medio de la violencia, puede trascender como bandera de resistencia. Tras la emboscada que acabó con la vida de varios integrantes de los fugitivos, la investigación se aceleró. El país exigía respuestas inmediatas, y los investigadores sabían que la clave estaba en las filtraciones que habían permitido a los sicarios ejecutar el ataque con tanta precisión. El análisis forense de teléfonos confiscados en cateos contra células criminales reveló mensajes directos enviados por Carlos. En ellos no había lugar para la duda, proporcionaba horarios, ubicaciones exactas y hasta advertencias sobre medidas de seguridad que el grupo había implementado. Los audios recuperados eran aún más devastadores. En grabaciones filtradas a los medios, la voz del cantante daba instrucciones claras sobre la ruta alterna que tomaría la camioneta del grupo la noche del ataque. La traición estaba confirmada. La unidad de inteligencia financiera descubrió transferencias bancarias que coincidían con las fechas de los conciertos de los fugitivos. Los depósitos eran en efectivo, triangulados a través de terceros, pero el destino final terminaba en cuentas vinculadas a Carlos. Su repentino ascenso económico, autos de lujo, propiedades nuevas y viajes constantes no dejaba dudas sobre el origen de sus ingresos. Exintegrantes de su círculo cercano confirmaron que, en meses recientes, Carlos había mostrado comportamientos extraños, reuniones secretas, cambios de actitud y un interés inusual por conocer los detalles de seguridad de los fugitivos. Un testigo protegido relató que el propio Carlos se jactaba en privado de tener el respaldo de gente grande, frase que ahora se interpretaba como la confirmación de su pacto con el crimen organizado. Con las pruebas en la mano, Omar García Harfuch convocó a una conferencia de prensa. Frente a medios nacionales e internacionales, presentó los hallazgos que vinculaban a Carlos con la emboscada de los fugitivos. Su declaración fue categórica. El crimen que arrebató la vida de los fugitivos no hubiera sido posible sin la traición de alguien cercano. Hoy confirmamos que un cantante, movido por dinero, entregó a sus propios colegas al crimen organizado. No descansaremos hasta que enfrente la justicia. Los titulares fueron inmediatos. La traición de Carlos, vendió a los fugitivos por dinero. Harfuch destapa la corrupción en la música regional. El crimen que marcó la relación entre música y narco. El país entero quedó conmocionado. La idea de que un colega, alguien cercano al círculo artístico, hubiera vendido a los fugitivos por dinero generó indignación colectiva. La traición ya no era solo un tema policial, era un golpe moral a una sociedad que veía en la música un refugio frente a la violencia. La exposición pública de Carlos como el traidor que entregó a los fugitivos desató una tormenta que trascendió el ámbito judicial. El caso se convirtió en un punto de quiebre cultural, social y político, generando un debate nacional sobre la forma en que el crimen organizado se infiltra en la música y manipula a quienes deberían ser portadores de identidad y resistencia. Las redes sociales explotaron con indignación. El nombre de Carlos se volvió tendencia, acompañado de insultos y mensajes de repudio.
Miles de usuarios compartieron canciones de los fugitivos como homenaje, mientras los hashtags #justicia para los fugitivos y #no más traiciones se multiplicaban. En varias ciudades, fanáticos organizaron homenajes espontáneos en plazas públicas, donde se escuchaban las canciones del grupo como símbolo de resistencia frente a la traición y la violencia. La revelación de que un cantante había actuado como informante del narco encendió alarmas en la industria musical. Productores, managers y músicos comenzaron a cuestionar hasta qué punto podían confiar en quienes los rodeaban. El caso mostró que la música, lejos de ser un terreno neutral, también podía convertirse en escenario de manipulación y control criminal. En el Congreso, legisladores de oposición exigieron medidas concretas para proteger a artistas y colectivos culturales en regiones dominadas por el crimen. Señalaron que el asesinato de los fugitivos no era un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del narco para controlar la narrativa social. El oficialismo, por su parte, intentó mostrar el caso como un ejemplo de la capacidad del Estado para enfrentar la infiltración criminal, destacando la labor de Arfuch al exponer la traición. Sin embargo, el debate dejó en claro que el tema había superado las fronteras de la música y se había convertido en un problema nacional de seguridad y cultura. En este punto de la narración, cuando la indignación social era evidente y el debate político estaba en su punto más álgido, quiero recordarte algo muy importante: tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo estas historias que muchos prefieren mantener en silencio. Si este caso te parece revelador, dale like a este video y suscríbete al canal. Cada interacción tuya nos ayuda a llegar a más personas y a seguir denunciando las redes de corrupción y violencia que afectan incluso a la música. El crimen contra los fugitivos dejó de ser un ataque aislado y pasó a ser símbolo de la vulnerabilidad de los espacios culturales frente al crimen organizado. La traición de Carlos no solo destruyó un grupo musical, expuso la fragilidad de la confianza en un entorno donde la música debería ser sinónimo de unidad, no de miedo. La exposición pública de Carlos como el traidor que entregó a los fugitivos no quedó solo en declaraciones mediáticas. Con las pruebas en la mano, la Fiscalía inició procesos judiciales que se convirtieron en un espectáculo seguido de cerca por todo el país. Carlos fue acusado formalmente de delincuencia organizada, homicidio en calidad de cómplice, enriquecimiento ilícito. Durante las audiencias iniciales, la Fiscalía presentó las pruebas digitales y financieras que demostraban su colaboración con el cártel. La defensa intentó argumentar que había actuado bajo amenazas, pero los audios y mensajes exhibían una relación voluntaria y sostenida con los sicarios. Los juicios fueron transmitidos y comentados ampliamente en los medios. Cada audiencia se convertía en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios exigían que el castigo fuera ejemplar. El país entero observaba cómo alguien que había compartido escenario con los fugitivos se defendía ahora como criminal en un tribunal. En este escenario, Omar García Arfuch se mantuvo firme. No solo expuso las pruebas iniciales, sino que garantizó que el proceso no se debilitara por presiones políticas o amenazas. Su postura fue clara: la justicia no puede doblegarse ante la fama ni ante el dinero. Quien traiciona y colabora con el crimen debe pagar por ello. Con estas declaraciones, Arfuch logró que el caso se mantuviera en el centro de la agenda mediática y política, evitando que cayera en el olvido como tantos otros. El caso abrió una reflexión profunda en la sociedad mexicana: ¿hasta qué punto el crimen organizado controla el mundo artístico? ¿Cuántos cantantes, managers o empresarios de la música están sometidos a presiones similares? Los fugitivos, en su tragedia, se convirtieron en un espejo incómodo que mostró cómo la cultura puede ser utilizada como arma por el narco. Mientras Carlos enfrentaba la justicia, las canciones de los fugitivos seguían sonando en conciertos homenaje, en radios locales y en plataformas digitales. Sus letras, que alguna vez fueron simples relatos de la vida cotidiana, ahora eran escuchadas como símbolos de dignidad y resistencia frente a la violencia y la traición. La historia de los fugitivos no terminó en la carretera donde fueron emboscados, ni en los tribunales donde su traidor enfrentó la justicia. Su memoria trascendió como símbolo de resistencia cultural frente al poder corruptor del crimen organizado y la codicia individual. Las canciones del grupo, que alguna vez fueron himnos cotidianos, se convirtieron en gritos de resistencia. En barrios, escuelas y plazas, jóvenes y adultos coreaban sus letras como forma de mantener vivo su legado. Los fugitivos pasaron de ser artistas populares a mártires culturales, víctimas de un sistema que busca controlar incluso la música.
La figura de Carlos quedó marcada como un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando la ambición se impone sobre la lealtad. Su traición mostró que el enemigo no siempre viene de fuera, a veces está sentado en la misma mesa, compartiendo escenario y ganándose la confianza para después venderla al mejor postor. El caso dejó claro que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a operativos y capturas. También debe blindar los espacios culturales y garantizar que la música, el arte y la voz del pueblo no sean manipulados por el miedo ni por la violencia. La memoria de los fugitivos exige que nunca más un grupo musical, un artista o un colectivo cultural sean silenciados por intereses criminales. En medio del escándalo, Omar García Harfuch se consolidó como la figura que expuso las verdades incómodas. Su decisión de revelar el papel de Carlos no solo resolvió un caso, también destapó la realidad de la infiltración criminal en la música, un terreno que muchos preferían ignorar. Y ahora la pregunta es para ti, ¿crees que la traición de Carlos servirá como ejemplo para limpiar la música de la influencia del narco, o será recordada solo como un caso más de corrupción y violencia? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz es parte esencial de este debate. Antes de irte, recuerda, tu apoyo es lo que mantiene vivas estas investigaciones. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Porque la verdad, cuando se comparte, se convierte en la herramienta más poderosa contra el silencio y la impunidad.